Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, a este tiempo de entrevista en la que vamos a conocer el libro que ha salido, bueno, recientemente, está calentito, el último libro de Jesús Sánchez Adalid, de este sacerdote, jurista, teólogo, escritor y además ahora profesor también universitario. Buenas noches, bienvenido Jesús a este tiempo de televisión aquí en la comarca de Mérida. De repente, Teresa. Es tu última novela, 15ª novela, novela oficial, por cierto, de la fundación del quinto centenario. Se celebra en 2015 el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, y un trabajo encomiable, porque desde luego es un trabajo extraordinario que ha exigido mucho esfuerzo. ¿Es la pregunta? Ha exigido un esfuerzo enorme. Yo creo que el esfuerzo de documentación más importante que he hecho a lo largo de mi carrera literaria. Esto es una novela en estado puro. No es una historia novelada ni una biografía novelada. Es una novela histórica con un sustrato de investigación fuerte, muy poderoso, sustentada en una serie de documentos que son muy desconocidos, que son el proceso inquisitorial de Santa Teresa de Jesús, y que por lo tanto requería leer muchos documentos antiguos, unos transcritos, otros no, escritos en castellano antiguo, muchos documentos escritos a mano, en fin, un trabajo muy fatigoso que después había además que ordenar como las piezas de un puzzle para poder contar algo que fuera verosímil y sumamente interesante, traducido a los lectores de nuestro tiempo, a un lector del siglo XXI que se hubiera perdido en un montón de sutilezas teológicas y filosóficas y jurídicas, y que sin embargo se va a encontrar una historia de la Inquisición y va a llegar a comprender perfectamente qué es lo que era la Inquisición española en el siglo XVI. Ahora hablamos un poco de la trama. ¿Cómo surge la iniciativa de escribir esta novela? ¿Es una inquietud propia de tu curiosidad por el personaje, o también hay algo de encargo por parte de esta fundación que va a celebrar el quinto centenario de su nacimiento? Pues efectivamente los comisarios de la precomisión, porque todavía ni estaba constituida la comisión completa del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, reunidos en el año 2012, propusieron una serie de nombres de autores españoles de novela histórica para escribir una novela sobre Santa Teresa. A mí me lo propusieron, sé que se lo han propuesto algunos más, y después tenían que decidir de entre todos los trabajos cuál era la novela a la que le iban a dar el marchamo de novela oficial del quinto centenario. Yo me puse a escribir no porque me dieran la novela oficial del quinto centenario, sino porque me pareció que Santa Teresa de Jesús es suficientemente interesante para hacer una novela sobre ella. Y además se da la circunstancia, en mi caso, de que es mi santa particular, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos un santo de nuestra devoción, y en mi caso es Santa Teresa de Jesús, a la que yo me encomendé prácticamente desde el principio en mi carrera eclesiástica, y muchas veces como estudiante, y después, como no, en mi carrera literaria, puesto que Santa Teresa es la patrona de las letras españolas. Hablábamos a micrófono cerrado precisamente de la magnitud del personaje de Santa Teresa, que en tu opinión supera prácticamente a cualquier otro personaje histórico español. ¿Es así? Sí. Por su dimensión internacional y como personaje muy conocido que identifica muy bien la mística española, la contrarreforma de España, el periodo posterior al Concilio de Trento, pero también porque tiene una obra escrita que es muy elocuente. Está en primer lugar el libro de la vida, que es la primera autobiografía de la historia de la literatura. La autobiografía, como bien sabes, es un escrito autógrafo, como indica la palabra, en el cual se vierten las experiencias propias de la misma persona que lo está escribiendo. Hay un precedente lejano, que es las Confesiones de San Agustín de Hipona, que al parecer inspiraron la obra de Santa Teresa. Pero en su caso, el libro de la vida, porque se llama así la autobiografía de Santa Teresa, es absolutamente novedoso. Santa Teresa descubre sus intimidades y su interioridad de tal manera que el escrito parece un escrito absolutamente moderno, es decir, que no haya estado hecho hace 500 años. De hecho, cuando ella entregó el libro a los inquisidores para que vieran si efectivamente era un libro herético, que debía estar en
en el índice de libros prohibidos del inquisidor Valdés, le dijo a los inquisidores: aquí les entrego mi alma, es decir, había sido muy sincera a la hora de escribirlo. Pero escribió más libros, escribió también Las Moradas, que no se puede usar la palabra para aquella época, psicoanálisis, pero realmente es un tratado de psicoanálisis, porque son todos los rincones del alma humana, que desde un punto de vista no creyente o más empírico sería la psique o la mente. Pero además Santa Teresa se pasó la vida escribiendo, nos ha dejado un epistolario, cartas, que son todo una colección de documentos que nos dan una visión extraordinaria de la vida cotidiana en el siglo XVI. Es decir, Santa Teresa tiene un valor inmenso, hasta el punto que en Occidente, en el mundo entero, se ha leído siempre la obra de Santa Teresa por su novedad, y muchos son los que han aprendido la lengua castellana solo por leerla y por leer la poesía de los místicos españoles. Por ejemplo, Karol Wojtyła, el anterior Papa Juan Pablo II, o la fenomenóloga filósofa Edith Einstein, que murió en el campo de concentración de Auschwitz por ser descendiente de judíos, judía ella. Se identificó mucho con la obra de Santa Teresa, la tradujo al alemán, se inspiró en ella y finalmente acabó haciéndose monja carmelita, tomando el nombre de Santa Teresa de Jesús Benedicta, y fue finalmente canonizada como Santa Teresa de Jesús Benedicta por el Papa Juan Pablo II, y actualmente es la patrona de Europa. Has hablado de la Inquisición, Jesús. Precisamente en esa relación de Santa Teresa con la Inquisición se basa esta novela. Se basa en la relación de la Inquisición con Santa Teresa, efectivamente. Los inquisidores nunca se fiaron de la obra escrita de Teresa de Jesús, y tampoco se confiaban o se fiaban de su obra fundadora y reformadora. Había habido algunos precedentes bastante curiosos. Por ejemplo, la diabólica monja Magdalena de la Cruz, que vivió 25 años antes en Córdoba, era una engañadora, una embaucadora, que tuvo engañados a todos sus contemporáneos. Lo que buscaba esta mujer era notoriedad, sería una megalómana, que diríamos hoy. Lo que querían era donativos, y finalmente también se supo que tuvo relaciones sexuales con gente de su época hasta el punto de haber quedado embarazada. Esto propició que la Inquisición la condenara finalmente, vivió recluida el resto de su vida en un convento de Aguilar de la Frontera, y después de ella surgió otra monja más engañadora, que fue Isabel de San Domingo, la llamada Beata de Piedrahíta. Esta mujer también engañó a sus contemporáneos, haciéndose pasar por santa. Ambas, Magdalena de la Cruz y la Beata de Piedrahíta, pertenecían a la secta mística llamada Alumbrados, que, como sabes, en Extremadura estuvo muy extendida y muy perseguida por la Inquisición. Algunos inquisidores, como don Rodrigo de Castro y Lemos o fray Alonso de la Fuente, paisano nuestro, extremeño de la Fuente del Maestre, dedicaron su vida entera a perseguir a los alumbrados. Los alumbrados engañaban, querían hacerse pasar por santos, y finalmente lo que buscaban eran otros intereses, ¿no? Eran unos estafadores de la fe, por decirlo de alguna manera. Y por eso los inquisidores sospecharon de que Santa Teresa de Jesús podía estar en la línea de los alumbrados. Esto les daba un miedo enorme, porque la figura iba creciendo cada vez más, estaba siendo demasiado conocida, y además la santa escribía libros, lo cual podía propiciar que sus ideas se extendieran con mayor rapidez. ¿Estás contento con el resultado de la novela? Yo estoy muy contento. La novela hasta ahora, bueno, el haberte dado la novela oficial del quinto centenario significa que quienes pertenecen al comisariado del quinto centenario y a las comisiones han valorado el trabajo que se ha hecho, les ha parecido que es novedoso. Este año se han publicado varias biografías sobre Santa Teresa y un sinfín de números, ¿no?, de libros, pero yo creo que mi trabajo finalmente ha merecido la pena. Voy a ofrecer algo que no se conocía, porque esta historia es desconocida por el simple motivo de que a los santos, cuando los hacen santos, tratan de ocultar todos los aspectos negativos de su vida y se convierten en algo así como mitos, se hacen las típicas hagiografías y no se cuenta su verdadera historia. Yo creo que esto hace a Santa Teresa más humana, no le quita nada, al contrario le pone,
La sitúa en las corrientes espirituales de su tiempo, en su mundo. Vivió con los inconvenientes y con los peligros de una persona del siglo XVI, y entre esos peligros e inconvenientes estaba la Inquisición española, que no era cualquier cosa. La Inquisición española tuvo metido en la cárcel nada menos que al arzobispo primado de España en esta misma época, es decir, la autoridad eclesiástica más importante, el arzobispo de Toledo, don Bartolomé de Carranza, estaba en la cárcel juzgado por la Inquisición, y Fray Luis de León, que era uno de los catedráticos y de las mentes más lúcidas del siglo XVI. Nada más y nada menos. En la presentación que se ha hecho en Ávila este miércoles día 3 de diciembre, ha estado presente el vicario general de la Orden, el padre de la Orden del Carmelo Descalzo, el padre Emilio Martínez, y el prior del convento de la Santa, el padre David Jiménez Herrero. ¿Vas a hacer una presentación oficial en Extremadura? Pues haremos una presentación oficial en Extremadura. Ahora el libro tiene un recorrido por España, ¿no?, en lo que llamamos la campaña de promoción que te exigen los editores, y yo siempre dejo la primavera para presentar mis libros en Extremadura. Yo creo que posiblemente en el mes de marzo, el mes de abril, se hará esa presentación. Bueno, llega en muy buen momento, antes justo de las Navidades, o sea que es un buen regalo precisamente para estas Navidades. De las novelas de todas las que has publicado, te he preguntado por la satisfacción concreta de esta. Si tuviera que comprometerte, ¿en qué orden de satisfacción con respecto a los demás libros que has publicado, claro, en qué orden estaría? Es que eso es muy difícil responderlo, porque cada libro tiene su momento, su circunstancia, a cada libro le debes algo. Yo creo que este libro a mí, hombre, me sitúa, yo tengo ya 52 años, es la novela número 15 del año, va a ser en el año 2015, porque estamos a final del 2014. Santa Teresa nació en 1515, yo creo que los 5 los 1 están ahí muy unidos. Yo creo que un trabajo tan ingente, tan importante de investigación, a mí ya me va a costar trabajo hacerlo. Va a ser más dificultoso. Le debo el haberme enterado de muchas cosas que desconocía. Cuando uno lee estos libros, puede llegar a pensar que el escritor es un gran erudito que se ha pasado la vida estudiando para poder escribirlo. El primer sorprendido soy yo, igual que se va a sorprender el lector a la hora de leerlo, y va a tener momentos trepidantes, ¿no?, de verdadero asombro. ¿Cómo es posible que pasara esto? Pues esos mismos yo ya los he vivido antes cuando estaba leyendo los documentos que sirven de base a la novela. La novela histórica exige un doble esfuerzo, lo digo porque evidentemente la documentación que se precisa para su realización debe ser un trabajo ímprobo, ¿no?, en algunas ocasiones, como en este. Claro, la novela histórica requiere el papel en blanco sobre el cual escribe, pero requiere muchos otros papeles anteriores que son las lecturas que hace el autor. ¿Y crees que todavía, porque se puso de moda hace unos años, continúa de moda el género de la novela histórica? Sí, sin lugar a dudas. La novela histórica se ha leído en España desde hace muchísimo tiempo. Se leía en los años 40, los años 50, los años 60, 70. A partir, sobre todo, de los años 80, surge la novela histórica netamente española. Es decir, surgimos una serie de autores que empezamos a hacer novela histórica desde España. Antes se traducía. Noah Gordon, Mica Baltari, Vintila Oria, Margaret Yourcenar, Mary Renault, Humberto Eco, Ismail Kadaré, Amin Malouf, Mahfouz, Orhan Pamuk, en fin, todos son escritores muy leídos en España, pero todos son traducidos. Ya era el momento de tener una novela histórica genuinamente española. Y tenemos a uno de los máximos exponentes precisamente aquí sentados. ¿Hay algún rastro de tu Extremadura en este libro? Porque siempre hay algún... Hay un rastro de Extremadura, es la figura de Fray Alonso de la Fuente. No es un personaje demasiado simpático en la novela, porque es un inquisidor al uso, un hombre muy vehemente, pero se cuentan ahí cosas muy curiosas, lo que sucedió en Barcarrota con aquellos alumbrados, considerados entonces herejes y perseguidos por la Inquisición. Ese es el rastro que va a aparecer en la novela. Siempre hay algo de Extremadura, es tu impronta en los libros, ¿no?, en tu obra, siempre Extremadura, ¿no? Pues agradecemos que hayas estado aquí con nosotros presentándonos esta última novela, y de repente Teresa, Jesús Sánchez Adalid, seguro que será
un éxito. Un éxito es ya que haya sido elegida como la novela oficial del 5º centenario de un personaje tan importante históricamente como Santa Teresa de Jesús, y esperemos que tengas un gran éxito. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre también la presencia aquí en Televisión Extremeña y en este tiempo en La Picota, en la que hemos compartido precisamente esta entrevista con el autor Jesús Sánchez Abelín. Buenas noches.